Buenas noches, estimados televidentes. Continuando con este ciclo que hemos empezado dos programas anteriores, donde habíamos visto las figuras relevantes en la escena de las relaciones internacionales en el pasado siglo. Vimos primero a Stalin, después vimos a Hitler. Hoy vamos a ver a otra de las grandes figuras de ese periodo de la historia del siglo pasado. En este caso veremos a Winston Leonard Churchill, más conocido por Winston Churchill, primer ministro británico por dos periodos y, digamos, principal artífice de la defensa británica o de la defensa de las Islas Británicas durante la Segunda Guerra Mundial de la invasión hitleriana. ¿Cuál es la historia de Churchill? ¿Cómo se desempeñó y hasta dónde llegó o llega su influencia de su liderazgo hasta nuestros días? Churchill, descendiente de una familia aristócrata, de nobles, de la nobleza británica, pasó a las mejores escuelas en el Reino Unido, un hombre considerado brillante desde el punto de vista académico, no tanto así desde el punto de vista militar, por, primero, dificultades que tuvo para ingresar en el ejército británico, cosa que logró después de un tercer intento, y después de ese tercer intento va a participar en diferentes, digamos, acciones militares del Imperio Británico vinculado a la defensa de las entonces colonias del Imperio Británico. En este caso nos referimos a lo que era la India, exactamente en el territorio actual de Pakistán. Recordemos que el Imperio Británico, la India, en ese momento Pakistán y la India eran un mismo territorio, dividido posteriormente por divisiones realmente religiosas, no de índole racial. También la participación de Churchill, muy importante en la guerra anglo-boer, o sea, la guerra en lo que es hoy África del Sur, entre los descendientes de los holandeses con el imperialismo británico, que en ese momento quiso y logró, a pesar de las derrotas, consolidar su dominio en África del Sur y suprimir las dos repúblicas Boer en el territorio sudafricano, en este caso la República de Orange y de Transvaal, en las cuales Churchill tuvo una participación también destacada, digamos, repetimos, no exactamente de índole militar, pero sí de índole estrictamente, digamos, narrativa, un gran intelectual, un gran escritor, incluso es el único conocido primer ministro o presidente de un país, en este caso primer ministro de la monarquía británica, que se le concedió el título de Premio Nobel de Literatura por su trayectoria en las letras británicas. O sea, Winston Churchill, además de ser primero un militar, junto con ser esa carrera militar que tuvo, también tuvo una parte muy importante relacionada a la literatura y para finalmente también entrar en la política. Realmente en el caso de la literatura, Churchill también participa en la guerra hispano-cubano-estadounidense, o sea, en el momento en que se enfrentaban las fuerzas españolas colonialistas con los independentistas cubanos. Churchill es también corresponsal en esta guerra, es corresponsal también en el momento en que, aunque en Estados Unidos finalmente interviene en la guerra cubana-hispana en 1898, y Churchill en ese momento se encontraba en Estados Unidos, incluso llega a conocer a grandes políticos estadounidenses de esa época. Recordemos que en este momento estamos hablando de un Churchill joven, como por ejemplo Teddy Roosevelt, el padre de esa política estadounidense de Big Stick, o sea, la zanahoria del garrote, o sea, que originó diferentes intervenciones estadounidenses en América Latina. Una de ellas, o si habría que considerar una evidentemente importante, sería esa propia intervención de los Estados Unidos en Cuba, en el momento de que se enfrentaban los independentistas cubanos con el colonialismo español ya retrógrado, derrotado finalmente por las armas cubanas y las armas estadounidenses. Churchill es un hombre que recogió
esa etapa, hizo una gran cantidad de artículos que de una u otra manera llenaron los medios británicos sobre lo que pasaba en estos territorios. Por lo tanto, estamos viendo tres momentos importantes. Estamos viendo Sudáfrica, estamos viendo la India, estamos viendo Cuba, e incluso también participa en el momento en que los británicos controlan el Sudán ante una gran sublevación sudanesa en contra del colonialismo británico. También en ese momento Churchill participa. De una u otra manera, digamos, esos antecedentes, tantos militares como literato, como escritor, de una u otra manera ayudaron a Churchill e impulsaron su carrera política, carrera que hay que vincularla también con su descendencia de familias ricas británicas, aunque hay que reconocer que familias ricas, pero no con grandes capitales, por lo menos en ese momento. Incluso cuando Churchill por primera vez accede al Parlamento británico, prácticamente lo que se dedica es a coleccionar fondos. Un gran orador también, da discursos por toda Gran Bretaña donde recoge en ese momento la cifra de las 20.000 libras esterlinas. 20.000 libras esterlinas hoy serían algo así como 2 millones de libras esterlinas para las cuentas reales, o sea, realmente un dinero importante, porque en esos años los parlamentarios británicos no recibían dinero, o sea, no era pagado el cargo. El cargo era un cargo honorífico por elección, pero prácticamente todos los que estaban en esos cargos eran personas influyentes, personas acaudaladas, personas con dinero. Ahí empieza la vida política de Churchill, dentro del Partido Conservador primero, después dentro del Partido Liberal, y así trasladándose de un partido a otro, de acuerdo a los momentos políticos que vivió Inglaterra, incluso a la oposición, a grupos internos dentro de estos dos partidos. El Partido Liberal, a pesar de su nombre liberal, es un partido también que por los cánones incluso de la época era prácticamente un partido conservador, en momentos en que esos dos partidos, liberales y conservadores, dominaron la política británica, hasta años después, cuando después del surgimiento se empieza a fortalecer una tercera fuerza política, que es el Partido Laborista, que digamos van a conformar de una u otra manera el espectro político británico hasta nuestros días. Winston Churchill, en estos momentos, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ve incluso que Alemania se estaba fortaleciendo, o sea, estaba armando un gran ejército. Empieza a ver esa posibilidad de que el imperio alemán, nacido en 1870, el segundo imperio alemán, el imperio de Bismarck, pudiera de una u otra manera rivalizar con Inglaterra en el marco de la política europea, en momentos en que el imperio británico era el país más poderoso, no solo de Europa, sino a nivel planetario. Por lo tanto, desde un primer momento, Winston Churchill estuvo en contra o de una u otra manera opuesto a que ese fortalecimiento alemán llegara a disputarle las posiciones que Gran Bretaña había tenido hasta ese momento. En ese caso, Winston Churchill propugnó de una u otra manera que llegara a establecerse una alianza entre Inglaterra y Francia contra ese enemigo poderoso en ascenso que era el naciente imperialismo alemán. Francia e Inglaterra, que habían estado por siglos en disputa, en guerra, que habían sido probablemente los dos grandes opositores o los dos grandes centros de oposición e enfrentados en la política europea, finalmente, ante la amenaza británica, llegan a lograr una alianza que finalmente se va a concretar con el nacimiento del Entente en el 1913, antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial que, como conocemos, empieza en el año 1914, conocida en ese momento como la Gran Guerra, donde se van a enfrentar los dos grandes bloques, el bloque liderado por Inglaterra y Francia, en ese momento de inicio de la guerra aliado a Rusia, y por la otra parte los llamados imperios centrales,
el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco-Otomano. En estos años de inicio de la guerra, Churchill tenía como cargo, él era el Lord del Almirantazgo inglés, o sea, era algo así como el secretario, como el ministro de todo lo que tenía que ver con la flota británica y con los países, relacionados a ese inmenso imperio británico. Recordemos que es un imperio que iba desde Egipto hasta China, desde China hasta la India, Egipto, África del Sur, Canadá, o sea, un amplísimo imperio. Y esa secretaría la tuvo Churchill por esos primeros años de la Primera Guerra Mundial hasta su plan de, ya en medio de la guerra, de invadir Turquía, o sea, esa tercera parte del bloque central en la Primera Guerra Mundial por el Gallipoli, o sea, él presionó para que las tropas británicas desembarcaran ahí y las tropas británicas finalmente fueron derrotadas por los turcos, tuvieron que irse con una gran cantidad de bajas e incluso en ese momento a Churchill se le llamó el carnicero de Gallipoli por la cantidad de muertos británicos que fueron achacados a su papel en la Primera Guerra Mundial, lo cual de una u otra manera repercutió en su posición política. Tanto es así que prácticamente fue sustituido del cargo de Lord del Almirantazgo británico por cargos menores que ya concluida la Primera Guerra Mundial igual se mantuvieron. No tiene una participación directa en la firma de los acuerdos de paz de Versalles después de la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial, o sea, su figura prácticamente queda de una manera u otra desvanecida por todos esos años. Estamos hablando ya de los años 1918, 1919, aunque sí tiene un papel importante dentro de tanto de liberales como conservadores, tratando de influenciar la posición británica en una intervención directa en Rusia, en momentos en que Rusia se había producido la Revolución Rusa, la Revolución Comunista de 1917, y prácticamente se veía como un enfrentamiento ideológico entre la naciente Unión Soviética, país comunista, con el occidente liberal, que en ese momento era liderado especialmente por Gran Bretaña, que todavía en ese momento consideraba o tenía una posición privilegiada entre las grandes potencias occidentales. Hasta aquí la primera parte, continuamos unos minutos después. Gracias. Continuando la parte anterior, habíamos quedado en el momento en que Churchill intentó, dentro tanto de liberales como conservadores, plantear una intervención directa del Imperio Británico, entonces el imperio más poderoso de la Tierra, contra la Revolución Rusa de 1917. Esto finalmente no se dio, no hubo una mayoría en el Parlamento. Lo cierto es que las tropas británicas se retiraron de Rusia y conocemos finalmente qué fue lo que pasó. Se retiraron realmente las tropas de todos los países ante el avance del Ejército Rojo, que de una u otra manera derrotó a la oposición blanca e incluso tuvo una guerra con Polonia con una definición, digamos, imprecisa, pero de una u otra manera se estableció la Unión Soviética, se consolidó y se crea a partir de ese momento un bloque, es un país, pero de un inmenso país, opuesto al llamado liberalismo occidental. Esos años de Churchill, digamos que también le hemos hecho cargos no importantes, pero sí estuvo vinculado a la economía británica. Fue uno de los que apoya que Inglaterra vuelva al talón oro, muy criticado a nivel, digamos, de la economía mundial, muy criticado, por ejemplo, por John Maynard Keynes, el padre del Estado como programador de la economía, o padre del keynesianismo. Trajo consigo incluso que la moneda británica se devaluara, trajo consigo incluso una recesión que finalmente en el caso británico trajo consigo, y de todos los grandes países capitalistas, la entrada de Gran Bretaña en 1929 y hasta 1923 en una profunda crisis, en eso que se llamó el crack económico del 29.
O sea, Churchill de una u otra parte es partícipe en ese fracaso de la economía británica. Son los años también después de los tratados de Versalles, la desaparición prácticamente del imperio turco-otomano, que es una Turquía, la desaparición del imperio austrohúngaro, el nacimiento de países vinculados, que antes habían estado vinculados a ese imperio unificado, y después de 1929, de una u otra manera, vemos el ascenso en Alemania del poderío hitleriano. Churchill es uno de los que advierte que Hitler se está rearmando, saca una cuenta por la cual, aunque en Alemania escondía la cifra, fue considerado por Churchill que Alemania estaba invirtiendo, en este caso Hitler, 1.500 millones anuales en el rearme del ejército alemán, tanques, aviones, cosa que después se demostró como cierta, pero realmente seguimos viendo un Churchill que está fuera del principal poder británico. Incluso vemos un Churchill que todavía no ha ocupado un cargo relevante en la política o totalmente relevante en la política británica, cosa que ocurre después de 1939, cuando primero en el 38 Hitler se anexiona Austria y después en el 39 el entonces primer ministro británico, Richard Chamberlain, accede a reunirse con Hitler, con Mussolini en Italia, o sea, el duce italiano, o sea, el otro fascismo alemán, fascismo italiano, se reúne y prácticamente le cede una parte importante de Checoslovaquia a Alemania con el propósito de que Alemania, o con la promesa de que Alemania hasta ahí llegaría en sus conquistas, no atacaría a Polonia, supuestamente, y incluso se vende al pueblo italiano ese acuerdo llamado el Pacto de Múnich como una gran victoria que llevaría a la paz en Europa por largos años. Esto no ocurre así. 1 de septiembre de 1939 las tropas alemanas, Hitler dando la orden, ocupan, destruyen a Polonia. La parte oriental de Polonia es ocupada por la entonces Unión Soviética, que había firmado con Alemania el tratado de Ribbentrop-Molotov, que tenía una cláusula secreta por la cual se estaban repartiendo Polonia y otros territorios. Una derrota total para la política exterior británica, que trae consigo entonces que Richard Chamberlain renuncie y asuma el primerato por primera vez en la historia británica de Winston Leonard Churchill. O sea, se hace primer ministro británico, llamado por el rey como miembro del Partido Conservador a formar un gabinete. Se forma ese gabinete y Churchill, abanderado de la oposición contra Alemania, contra el resurgir del ejército alemán, del imperio alemán, de ese Hitler que evidentemente sus apetitos voraces se veían que desbordaban de una u otra manera cualquier, acuerdo, iba a romper cualquier acuerdo. Churchill estaba convencido de eso, plantea una alianza estrecha con ya su aliado anterior, con Francia, que desgraciadamente culmina cuando en 1940 Hitler, virando su ejército del frente oriental, ataca Francia, primero Holanda, Bélgica, pero ataca Francia y rompiendo el frente francés, cerca de 200.000 soldados ingleses en el Duquesne. Prácticamente hubiese sido un desastre si esos soldados ingleses se hubiesen rendido, hubiesen sido masacrados. No ocurre. Churchill ordena una operación realmente gigantesca donde todos los barcos británicos, incluso los barcos privados, recogen al ejército inglés desarmado, porque todas las armas realmente se pierden, pero esas armas son llevadas a los soldados desarmados, son llevados a Inglaterra para después llegar a tratar de formar un ejército. Francia es derrotada. Es el momento en que incluso Hitler, a través de Mussolini, le ofrece a Gran Bretaña un pacto, y son en ese momento famosos sus discursos defendiendo la posición británica de no ceder ante el fascismo alemán, porque ceder hubiese implicado, según la consideración de Churchill y
y la historia le daba la razón, la destrucción prácticamente del Imperio Británico. Ese año, 1939, 1940, años nefastos en la política occidental. 1940 se produce la gran ofensiva aérea de Alemania contra Inglaterra, la destrucción de prácticamente Londres, Coventry y otras ciudades importantes británicas, pero la posición de Churchill mantiene de una u otra manera el gobierno británico en la cabeza, hace la alianza estrecha con Estados Unidos, o sea, fortalece esa alianza y fortalece una alianza con su enemigo ideológico de siempre, que en ese momento era Rusia que es atacada después en 1941, y esos tres grandes tres potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña y la entonces Unión Soviética, hacen el principal frente opositor de Hitler, que, como conocemos, culminó finalmente con la victoria aliada cuando los rusos llegan a acercar y ocupar Berlín y producen la derrota final de Alemania, pero ya igual los británicos y los estadounidenses habían desembarcado en Normandía en el año 1944. Antes, hay que considerar que Churchill incluso se opuso en un momento a que hubiese la invasión fuera por Normandía, e incluso planteó la posibilidad de que la invasión de las tropas anglo-estadounidenses fuera por Grecia, con la intención política evidente de cortar el avance del Ejército Rojo hacia el oriente de Rusia, sobre todo hacia Polonia. Cosa que no ocurrió. Era evidente que era una jugada política, no era una jugada, no se correspondía a una realidad militar, no pudo lograrlo. Churchill mismo en su memoria plantea que no pudo, entre paréntesis, salvar a Polonia de la influencia de la Unión Soviética. Polonia cae ante la Unión Soviética en 1945, a pesar de haber ganado la guerra. Churchill pierde las elecciones por primera vez con el Partido Laborista. ATA le gana las elecciones, Churchill queda afuera, pero seguía manteniendo una gran relación con los Estados Unidos, y es realmente histórico el momento en que Churchill, viajando a los Estados Unidos, en la Universidad de Fulton, estado de Missouri, pronuncia ese famoso discurso donde acuña, aunque no es el primero que realmente habló del término, del llamado telón de acero que era prácticamente la línea divisoria entre el occidente capitalista y el oriente comunista o estalinista, donde la Unión Soviética se había consolidado junto con los estados satélites. O sea, era la división, la manera de aislar el comunismo y de enfrentar a ese comunismo que Churchill veía como la amenaza principal para el occidente capitalista. A pesar de su derrota en 1945, hay que decir que en 1951 vuelve a ganar las elecciones, vuelve a ser por segunda vez primer ministro de Gran Bretaña, cargo que va a ocupar hasta 1955, cuando finalmente se retira, muere 10 años después, en 1965, y de una u otra manera es considerado como el principal político británico del siglo XX, posiblemente el principal político británico de toda la historia del Reino Unido de Gran Bretaña. Churchill, hasta su muerte, se declaró un anticomunista furibundo, un hombre siempre opuesto de una u otra manera a cualquier influencia del comunismo en Occidente, e incluso en llevar hacia atrás esa política. Es desde ese famoso discurso en Fulton, Missouri, uno de los principales artífices de la Guerra Fría, de ese inicio de la Guerra Fría entre el occidente capitalista, liderado ya por los Estados Unidos, porque Gran Bretaña pierde su liderato en 1945 y ese liderato del imperialismo occidental pasa hacia los Estados Unidos, y por otra parte el comunismo estalinista de la Unión Soviética. O sea, si hay que considerar a una figura importante en la historia de la Primera Guerra Fría, y hay que llamar así Primera Guerra Fría porque prácticamente hoy nos estamos moviendo en una Segunda Guerra Fría, Winston Churchill tiene el papel, digamos, intelectual en el nacimiento de esa Guerra Fría.
en esa primera Guerra Fría, hasta, le digo, el año 1965, que es el año de su muerte. Su muerte en Gran Bretaña trajo consigo, incluso, a pesar de que hacía 10 años que no era primer ministro, un entierro de jefe de Estado. La reina, todavía reina del Imperio Británico, accedió a que se le diera un gran funeral y evidentemente participaron las grandes personalidades de la historia a rendirle tributo a una persona hacia la cual se puede estar de acuerdo o no, se puede tener contradicciones desde cualquier punto de vista, pero que de una u otra manera representó esas islas británicas en el enfrentamiento contra el nazismo alemán y en su victoria, en la cual jugó un papel extremadamente importante, papel que reconoce la historia. Hasta aquí nuestra intervención y nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.